Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, como ya saben, yo estoy aquí a través del proyecto Kant en Sudamérica que coordina Luigi Caranti, y por eso también mi agradecimiento a él. El texto que yo voy a presentar, quizá como ustedes ya vieron en el programa, el título es un poco amplio, ¿no? La concepción kantiana de la obligación. Puedo hablar sobre muchas cosas sobre eso y el texto es de algún modo también así concebido. Hay demasiada información, por eso quizás si ustedes notan en algún momento es demasiado, cortar y discutimos quizás mejor. Lo que intento hacer en el texto es partir de la definición de obligación en la fundamentación y mostrar como dos conceptos fundamentales de esa definición en la fundamentación, saber la categoría de dependencia y el concepto de coerción moral, son muy importantes para definir la obligación en Kant, y que eso supone ya cierta discusión histórica. Entonces me concentro en las fuentes con las que Kant discute en ese momento y que yo creo son Crucius y Christian Wolff. Y de ahí trato de mostrar de qué manera Kant probablemente le debe demasiado a Crucius en su concepción de la obligación. Entonces sería la estructura más o menos de la primera y segunda parte, y en una tercera parte que voy a presentar también de un modo muy breve, intento mostrar ciertos problemas o cierta evolución que hay a partir de la fundamentación hasta la metafísica de las costumbres, donde se cambia otra vez la definición de la obligación que Kant ofrece en 1785. Ya no habla tanto de dependencia, de la categoría de dependencia, sino retoma otra vez un concepto wolffiano que es el de la necesidad. Entonces, ahí me pregunto por qué hace eso, ¿no? Porque primero discute con Wolff y después, de algún modo, parece retomar al menos la terminología wolffiana. Entonces ya pueden ver que hay como mucha información quizá, y como yo dije, si resulta demasiado, entonces podemos hacer una pausa, discutir y después seguir. Entonces empiezo. La novedad de la filosofía práctica de Kant se piensa con razón siempre unida al concepto de deber, Pflicht. Sin embargo, existe otro concepto tan importante como el de deber, que hasta ahora ha sido considerado solo marginalmente por los investigadores kantianos, a saber, el concepto de obligación, Verbindlichkeit. Visto en más detalle, podría decirse que el concepto de obligación juega un rol aún más preponderante que el de deber, ya que, como quisiera mostrar en lo que sigue, a través de él, Kant sienta, por un lado, las bases para una nueva fundamentación de la filosofía práctica en general, y por otro, ofrece con ello una alternativa a los modelos de la filosofía práctica de Wolff y Crucius, dominantes en esa época. Además, desde el punto de vista del desarrollo histórico de la filosofía kantiana, podría decirse que la obligación constituye un hilo conductor más fructífero que el del deber para la reconstrucción del pensamiento práctico de Kant, ya que este último supone a la primera. Sin embargo, el rol preponderante que acabo de asignar al concepto de obligación no se corresponde a primera vista con el escaso grado de importancia que parece surgir en la fundamentación de la metafísica de las costumbres o en la crítica de la razón práctica, pues una simple mirada superficial sobre estos textos confirma que el concepto de obligación viene nombrado en ambas obras solo de manera esporádica y correspondientemente no parece estar en el foco del interés kantiano. Así, en lo que respecta a la fundamentación, se encuentra una breve definición del concepto recién hacia el final de la segunda sección, más exactamente en la página 439 de la edición de la Academia. Cabe entonces preguntarse por qué en sus obras fundacionales Kant define solo al pasar un concepto tan importante para su filosofía práctica. Aún más curioso resulta este dato si se lo compara con el periodo anterior a los años 80, ya que el aparente desinterés por el concepto de obligación en la fundamentación y la segunda crítica se contrasta claramente con la perspectiva precrítica, en donde él es explícitamente denominado como el primer concepto de la filosofía práctica. Este es el caso de los años 60 en la punta sur.
Lo mismo vale decir de la Forest Keller de mediados de los años 70. Estamos, por lo tanto, ante una situación digna de explicación si se quiere mantener la afirmación anterior sobre el rol preponderante del concepto de la obligación respecto del de deber. En lo que sigue quisiera desarrollar algunas particularidades de la definición que Kant ofrece del concepto de obligación en la fundamentación con vista a aclarar el problema recién planteado. Pues a pesar de su esporádica aparición y de su brevedad, la definición del concepto de obligación en la fundamentación revela las raíces históricas del problema kantiano y su significancia como alternativa a los sistemas wolffianos y prusianos de la época. Para ello intentaré mostrar cómo la definición kantiana de la obligación se posiciona contra la teoría voluntarista de origen prusiano, basada en un esquema de autoridad y obediencia, como así también contra la teoría ontológico-naturalista de origen wolffiano, basado en un esquema de ley natural y motivación intelectualista. De acuerdo a mi planteo interpretativo, la particularidad de la determinación kantiana de la obligación y su consecuente crítica a los sistemas dominantes de la época se articulan a través de dos elementos esenciales tal como aparecen en la definición de la fundamentación, a saber, la categoría de dependencia por un lado y la coerción moral por el otro. La definición mencionada expresa como sigue, cita de Kant: la dependencia de una voluntad no absolutamente buena respecto del principio de autonomía, coerción moral, es obligación. Fin de la cita. Como se mostrará en lo que sigue, en esta definición Kant articula una crítica a Crusius por medio de la categoría de dependencia, mientras que a través de la coerción moral orienta su crítica al wolffianismo. Si esto es así, a través de estos dos elementos se hará claro, por una parte, que la concisa definición de la obligación ofrecida por Kant en la fundamentación se encuadra en una larga discusión con la tradición filosófica de su época, como también, por otra parte, de qué modo la posición kantiana se construye como una alternativa a ambas. De acuerdo a lo dicho anteriormente, voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera exponer la reinterpretación kantiana de la categoría de dependencia en oposición a Crusius, considerando también algunos de los aspectos positivos que Kant rescata en este último. En la segunda parte trataré del concepto de coerción, Nötigung, en oposición al de necesidad, Notwendigkeit, y con ello la crítica de Kant a la concepción wolffiana de la obligación natural. En la tercera y última parte intentaré esbozar muy brevemente algunos problemas sistemáticos del nuevo concepto de obligación kantiano, que se hacen visibles entre 1775 y 1797. Problemas que llevan, según mi parecer, a una modificación terminológica del concepto en la metafísica de las costumbres, a la que quisiera interpretar como una ampliación del concepto de obligación. A través de estas tres partes abordaré entonces el tema, por así decir, siguiendo el hilo conductor de tres contraposiciones: Kant contra Crusius, Kant contra Wolff y Kant contra Kant. Primera parte: Kant contra Crusius. La relevancia de Crusius para la concepción kantiana de la obligación ha sido considerada desde dos puntos de vista diametralmente opuestos. En un primer caso, su significancia ha sido puesta en duda debido a que Crusius parte de una concepción teológica moral de la obligación, apoyada justamente en una idea voluntarista del valor moral de la acción y cuyo fundamento se encuentra en la autoridad de Dios. Como es sabido, Kant nunca aceptó un tal punto de partida de la filosofía práctica y por tanto valdría negar una influencia fuerte de Crusius en este sentido. Tal interpretación es sostenida por Clemens Schweiger, quien más bien refiere a Alexander Baumgarten como el autor decisivo para la idea kantiana de la obligación. En un segundo caso, la influencia de Crusius, a pesar de sus raíces teológicas, es juzgada decisiva, porque a través de su concepción voluntarista, Crusius resalta la validez absoluta de la ley moral, como así también su carácter imperativo, ambos elementos a todas luces importantes para Kant. Tal interpretación es llevada a cabo por Christian Fricke. A diferencia de estas dos interpretaciones, considero que la influencia de Crusius respecto al concepto de obligación
se ha de juzgar desde una perspectiva tanto negativa como positiva. Con ello se evita el error de un enfoque interpretativo unilateral, tendiente solo a negar o a solo aceptar la significancia de Crucius. Evitando tal juicio unilateral, resulta entonces posible considerar diferentes particularidades de la filosofía práctica crucial en general y de la obligación en particular, que permiten una mirada más detallada e integrativa de su influencia sobre Kant. Así, tal como propone la interpretación de Schweigert, resulta innegable la crítica de Kant a Crucius por su concepción de la dependencia de la voluntad humana respecto de la ley moral divina, y por tanto, cabe sostener como válido el aspecto negativo de la recepción kantiana. Al mismo tiempo, sin embargo, ha de notarse, tal como en la fundamentación se hace claro, que Kant, al igual que Crucius, define la obligación usando el término o la categoría de dependencia. Siendo así, puede bien suponerse que algunos rasgos del esquema crucial de la obligación, entendido como autoridad, obediencia, siguen conservando cierta relevancia para Kant. Si esto es así, la recepción negativa, fuertemente acentuada por Schweigert, me parece ha de ser considerada como válida, pero con ciertas restricciones. Con esto quiero afirmar que con la introducción del término dependencia como parte esencial de su definición de obligación, Kant tiene más bien en vista una reinterpretación de esta categoría de la relación, que la lleva a cabo siguiendo dos niveles fundamentales. En un primer nivel, en términos kantianos, la articulación establecida por la relación de dependencia no será entre la voluntad divina y el sometimiento de la voluntad humana a tal autoridad, sino más bien una relación de dependencia de la voluntad respecto a la ley misma. De tal modo, se garantiza la autonomía de la voluntad, en tanto la dependencia resulta de una ley dada por la voluntad a sí misma. En un segundo nivel, ya no será de relevancia, como en el caso de Crucius, la cuestión de la autoría de la ley y del estatuto de su legislador. En lugar de la autoría de la ley, Kant plantea la cuestión en términos de la autoría de la obligación respecto a tal ley. En este sentido, afirma Kant que no somos autores de la ley, sino de la obligación respecto a ella. En este segundo nivel de la reinterpretación de la categoría de dependencia, se garantiza entonces la eliminación de la dicotomía voluntarista entre ley y legislador, Gesetz y Gesetzgeber. Como se ve, esta reinterpretación de la categoría de dependencia presupone entonces, por un lado, la eliminación de los elementos voluntaristas cruciales, basados en la autoridad de Dios y en su carácter de creador de la ley, y por otro, el reconocimiento de la validez de la categoría de dependencia, entendida ahora como dependencia de la voluntad respecto de la sola ley moral. Esta reinterpretación crítica de los presupuestos cruciales de la dependencia de la voluntad supone justamente una particular teoría de la corrección moral que Kant bien pudo encontrar esbozada en Crucius mismo. Es en este punto donde se hace patente, según mi parecer, la contribución positiva de Crucius a la concepción kantiana de la obligación. Pues con su concepción voluntarista y moral teológica, Crucius aporta a la vez los fundamentos para una concepción no psicológica de la coerción moral, y con ello un componente esencial de la concepción kantiana de la obligación. Respecto a este último punto, Crucius critica de la concepción wolfiana de la obligación su conexión entre el conocimiento de la ley natural de la perfección y la correspondiente motivación intelectualista que le sigue. En consonancia con la tradición pietista de Joachim Langer, Crucius argumenta que esta comprensión wolfiana de la obligación implica la eliminación de la libertad, en tanto la voluntad actúa según una necesidad, Notwendigkeit, que le viene impuesta por las fuerzas impulsivas motivadas por el entendimiento y el principio de razón suficiente. Esto supone, de acuerdo a Crucius, una conexión entre psicología empírica y ley moral que lleva a confundir erróneamente el nivel empírico con el normativo. Cita de Crucius: se confunde el origen de una acción por sus causas efectivas con la obligación. Por ejemplo, cuando se dice que la naturaleza nos obliga a través de la representación de lo bueno, porque esta representación nos lleva a actuar de acuerdo a ella.
esta proposición pertenece a la génesis física de las acciones de la voluntad. Fin de la cita. Como alternativa al modelo wolfiano que critica, Crucius plantea la relación entre ley y voluntad mediada solo a través de la idea de la obediencia absoluta, en tanto la imposición de la ley y el sometimiento de la voluntad de ella radican en el carácter absoluto del mandato divino, es decir, en su carácter imperativo. De allí se origina un deber, en el sentido de Schuldigkeit, cuya validez no es mediada por ninguna otra instancia, como podría ser la perfección o la felicidad, sino excepto por la ley misma y el mandato de su legislador. Para dar sustento a esta concepción de la obligación, Crucius desarrolla una teoría de los impulsos que distingue el impulso de la perfección, del amor fraternal y de la conciencia moral, vivista. Este último impulso, la conciencia moral, que Crucius por lo demás entiende no como mera conciencia, sino como religio, es justamente la instancia del reconocimiento del deber, es decir, de una Schuldigkeit originada en un vínculo con la ley moral divina y su legislador, del cual resulta necesariamente una obediencia absoluta, Gehorsam. Y aquí la tríada de conceptos sobre la cual se apoya entonces la concepción crucial de la obligación, la ley divina, el deber como Schuldigkeit y la obediencia. De acuerdo a lo dicho, podría decirse entonces que Kant recepta de manera negativa la idea crucial de la obligación basada en la autoridad divina, es decir, de la obligación como una mera Schuldigkeit. A esto último podríamos llamarlo crítica a la base teológica de la obligación, mientras que recepta de manera positiva la crítica de Crucius al wolfianismo respecto a la confusión entre elementos empíricos, psicológicos y normativos, lo que podríamos llamar crítica a la base psicológica de la obligación. De la combinación de los elementos positivos y negativos, podría decirse que resulta, por un lado, la idea de la dependencia de la ley moral en términos de autonomía, esto es lo que he llamado la reinterpretación de la categoría de dependencia, y por otro, una nueva concepción de la coerción moral, entendida como coerción pura y por lo tanto no psicológica, lo que garantiza el carácter imperativo puro de la dependencia de la ley. En esta concepción de coerción moral tiene su fuente histórica la crítica kantiana al wolfianismo, que quisiera presentar brevemente en lo que sigue. Entonces, hasta ahora presenté la posición de Kant según mi interpretación respecto a Crucius y cómo hay dos partes, positivo y negativo, y lo que quisiera ahora es abordar la parte de la crítica a Wolff. No sé si ha sido demasiada información, sino sigo con la segunda parte. Entonces, Kant contra Wolff. Coerción, Nötigung y necesidad, Notwendigkeit. Christian Wolff parte de una concepción antivoluntarista de la obligación y la comprende como una obligación natural. Que la obligación sea considerada natural tiene varias implicancias. En primer lugar, significa que la ley natural tiene validez por sí misma, independiente de la existencia de un legislador, es decir, de Dios, y por tanto las acciones tienen un valor moral en sí. En segundo lugar, que la ley y la obligación sean naturales implica una fundamentación en un concepto ontológico de la perfección, entendida como la correspondencia de lo múltiple con su esencia. En tercer lugar, que el conocimiento de la ley natural sea garantizado por la razón y que pueda ser conocida de modo claro. Estas tres implicancias de la concepción antivoluntarista llevan por un lado a que Wolff defina la obligación como la necesidad moral actual, la Notwendigkeit, esto es, la obligación pasiva, y por otro a establecer un nexo causal entre ley y motivación, de la cual resulta la obligación activa. Tomados en su conjunto, podría decirse a primera vista que estos tres aspectos de la concepción wolfiana de la obligación tienden a acentuar, en comparación con Crucius, la idea de la autonomía de la moralidad, ya que la ley define el valor moral de la acción por sí misma y la motivación para actuar resulta exclusivamente del conocimiento de ella. En consonancia con esto, esta teoría ha sido interpretada por algunos investigadores
como una anticipación de la concepción kantiana de la obligación, como es el caso, por ejemplo, de Wittgenstein. Sin embargo, la significación de Wolff para la idea kantiana de la obligación me parece ha de restringirse por dos razones fundamentales. Por un lado, la idea wolffiana tiene su base en el concepto ontológico de la perfección, que Kant no suscribe, y por otro, en una comprensión intelectualista de la motivación, en la cual la psicología empírica juega un rol preponderante y hace con ello difícil asignarle un carácter imperativo a la ley moral. Esto hace que Wolff defina la obligación en estricta conexión con la categoría modal de la necesidad. Al contrario de Wolff, Kant acentúa a través de Crucius el rol de la categoría relacional de dependencia y con ello el concepto de coerción en lugar de necesidad, ya que según Kant la ley moral objetiva y necesaria es vista subjetivamente solo como causal, sufre. Así se lee en la Vorlesung Fehler, cita, la necesidad moral es una necesitación, Notwendigkeit, y una obligación, cuando la necesidad subjetiva es casual. Fin de la cita. Por tanto, la ley moral ha de ser comprendida como un imperativo, como una coerción moral y no como una necesidad, como en el caso de Wolff. Esto es, la dependencia de la voluntad respecto de la ley revela una coerción y finalmente una obligación en el sentido kantiano. Esto era lo que yo quería presentar con respecto a la crítica a Wolff, y ahora voy a nombrar solamente de modo muy breve lo que Kant probablemente argumente contra Kant intentó interpretar lo que es así. Tercera parte, Kant contra Kant, dependencia, Abhängigkeit y necesidad, Notwendigkeit. De acuerdo a lo anterior, la novedad de la definición kantiana de la obligación, tal como sucede en la fundamentación y la crítica a la razón práctica, se revela en la reinterpretación de la categoría de dependencia y en la correspondiente comprensión de la coerción moral en términos puros e imperativos. Sin embargo, esta nueva y original concepción kantiana muestra prontamente, al parecer, algunas limitaciones y conflictos dentro del sistema mismo. Es así que si se toma en cuenta la definición de la obligación en la metafísica de las costumbres, nos encontramos con algunos cambios en la terminología que sugieren cierta insatisfacción de Kant respecto a la formulación en la fundamentación. A diferencia de esta obra, Kant recurre en la metafísica de las costumbres al término necesidad en vez de dependencia y coerción moral, lo que parecería sugerir, en principio, un giro al concepto wolffiano de obligación. Cito a Kant: obligación es la necesidad de una acción libre bajo un imperativo categórico de la razón. Fin de la cita. Según mi interpretación, Kant cambia aquí solo la terminología de la definición con vistas a solucionar un problema que la definición de la fundamentación traía aparejada por su enfoque exclusivo a la categoría de dependencia, ya que vista en más detalles, ella lleva a una concepción de la obligación basada unilateralmente en una obligación interna, o bien lo que podríamos llamar una autocoerción moral. Así entendida, esta definición no puede servir para el establecimiento de un sistema de la filosofía práctica general en la que se encuentren comprendidos tanto la doctrina de la virtud como la doctrina del derecho, y eso es justamente el propósito de la metafísica de las costumbres. Dicho de otro modo, la definición de la fundamentación no parece ser lugar a una determinación de la obligación externa, propia del derecho, y la correspondiente autorización a obligar a alguien externamente. Por esta razón, Kant modifica terminológicamente su definición en 1797, recurriendo al concepto de necesidad de la acción, en la que se puede comprender tanto la necesidad interna como también la necesidad externa de la acción. Con ello, Kant mantiene una definición general de la obligación que puede a la vez diferenciarse en un foro interno y externo. El recurso al término modal de necesidad no ha de entenderse, por otra parte, en un sentido wolffiano, ya que tal necesidad es resultado de un imperativo categórico de la razón. Por lo tanto, Kant complementa así la terminología de la metafísica de las costumbres respecto a la
definición de la fundamentación, lo que podemos entender como una ampliación de la definición de la obligación que valga tanto para la virtud como para el derecho. Esas son las tres cosas que quería discutir con ustedes y les agradezco por la atención. Bueno, tenemos un rato para hacer preguntas o comentarios al profesor Rivero sobre su presentación. So, do you agree with the fact that the reason why you can change the terminology from the groundwork to the metaphysics is pretty much to have a broad enough concept that would include also juridical theories? Exacto, sí. Sí, esa es la idea que tiene Kant realmente, porque si se mantiene la otra interpretación de la fundamentación, está claro que tiene que ver solamente con una autodeterminación o una autocoerción moral, y por tanto no habría lugar para integrar, me parece, un sistema de derecho. Y con eso quise, como yo escribí un artículo mucho más largo, ¿no? Ahora solamente era una referencia muy breve a esto, zanjar un poco la discusión entre la teoría de la independencia del derecho respecto a la moral, o si hay una dependencia, ¿no? Y me parece que si uno parte del concepto de la obligación y intenta como mostrar los cambios históricos que tiene ese concepto, se puede ver que Kant intenta siempre tener un único concepto de la obligación y hacer que eso valga tanto para la doctrina de la virtud como para la doctrina del derecho. Y por eso yo argumentaría que hay una dependencia de la moral, del derecho respecto a la moral, y que por tanto las teorías independentistas en ese sentido no tienen en cuenta eso, no tienen en cuenta la centralidad de la obligación y se pregunta más bien por la libertad, ¿no? La libertad en un sentido interno o externo, y se alcanza solamente con la coerción jurídica para definir el derecho en Kant, y eso me parece que es insuficiente si uno tiene en cuenta la historia del concepto de obligación. Well, I am a dependentist, so I'm very happy about this result, and I'm very much in agreement. But it's important to understand the kind of dependentism that this analysis suggests. Because there are at least two forms of dependentism. One is to say that right depends on ethics. And this is, to me, a too strong form of dependentism. And there is another way, another form of dependentism that says there are moral, not ethical obligations in general, and these get articulated into ethical and juridical. So, of course, everything depends on certain normative content that comes from autonomy, and if you want, even from the general form of the categorical imperative, from moral law in its most general form. But this should not already be identified with ethical theories. So I was wondering whether you agree with this second form of dependentism. Sí, seguro, yo estaría de acuerdo con la segunda forma también, ¿no? Ver que es una ley formal y que justamente la definición de la fundamentación nos permite hacer eso, no nos permite esa interpretación fuerte, sino justamente esta interpretación que es un poco más laxa con respecto a la dependencia, viendo que hay una teoría de la obligación que subyace a todo y que permite autodiferenciarse como en lo externo de lo interno. Es interesante, por lo menos para mí, en mi ignorancia, esta tradición voluntarista que vos rescatás, ¿no? Pues yo recuerdo Guillermo de Ockham, algún voluntarismo, y luego como que le perdió el rastro. Da la impresión como que la teoría moral no influyó tanto, sin embargo vos mostrás que sí. Sabes que la voluntad de Dios es absoluta. Bueno, y eso en Kant también habrá tenido algún tipo de influencia del carácter absoluto del imperativo categórico, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De reconstruir. Eso es muy interesante. Porque está claro que Kant no puede pensar en términos de crucis, ¿no? Esa dependencia de algo que es absolutamente
externo como la voluntad de Dios, porque si no se acaba la autonomía de la lengua. Pero está claro que, por lo menos para mí, si uno ve la definición de la obligación a través de la categoría de dependencia, tiene que haber una referencia directa a Crucius, porque eso no se encuentra en Wolff, ¿no? Wolff tiene una teoría de la obligación natural y por tanto no le hace falta hablar como de dependencia o de sometimiento a una autoridad, sino que dice, yo conozco la ley natural y por tanto como esa ley natural me dice, hazte más perfecto, yo voy a estar motivado automáticamente a actuar de ese modo, porque sería absurdo, sería irracional actuar en contra de eso. Entonces, yo tengo la razón que me hace conocer la ley y cuando conozco la ley, eso ya alcanza como motivación suficiente para la acción. Por tanto, la ley natural me obliga, ¿no? Y es lo que Crucius dice, eso es puramente mezclar los ámbitos psicológicos y normativos, porque entra de un modo necesario la psicología empírica, ¿no? Y obviamente los pietistas y los tomasianos de la época, y por eso nombré a Lange, argumentaban diciendo, querido Wolff, usted es un ateísta y se tiene que ir. No tuvo problemas en Claro, y tuvo que exiliarse de algún modo en el mar. Entonces, lo que hacen los intérpretes de Kant en general, me parece es decir, ok, Crucius no puede ser importante porque la idea de autonomía se cae, como hace Schweiger. Ni esquemático. Claro, o los otros que dicen, sí, está claro que es muy importante por la idea de la ley moral como una especie de imperativo, ¿no? Algo que tenemos que obedecer sí o sí. No importa la perfección, no importa la felicidad, sino que Dios manda, entonces tenés que actuar de ese modo. Y lo que yo intenté hacer es mostrar, no es ni uno ni lo otro, sino que hay que diferenciar. Hay que ver que hay una reinterpretación de esa categoría de dependencia y que lo positivo de Crucius es en esa idea de coerción moral, que ya no responde a una coerción psicológica porque yo veo algo que me hace más perfecto y por tanto veo las consecuencias y actúo de acuerdo a eso, sino que es una coerción pura. Y eso es muy importante para Kant, creo, para su teoría de la obligación hasta en la fundamentación, ¿no? También. Entonces esa es como mi idea también, de diferenciar la influencia de Crucius en positivo y negativo, y a la vez decir contra aquellos que afirman Wolff, es decir, el autor más importante, no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la dependencia de la ley moral lo que define la obligación, y no una especie de intelectualismo. A mí me pareció interesante en su momento cuando contrasté la versión alemana, la palabra de Achtung, entre la ley. En castellano respeto, viste que no suena tan. La idea que uno está frente a algo absoluto, pero en inglés es O, y O es como adoración. La esencia de respeto, bueno, no me meto con alguien o cumplo con él. Sin embargo, esta ley que voy a decir, la tradición que voy a rescatar, es una especie de adoración frente al absoluto. Esta es otra línea de pensamiento que yo por lo menos no tenía tan presente. Achtung también se puede, creo, en alemán traducir como reverencia, ¿no? Claro, en castellano no suena, claro. Eso me ayudó mucho a ver esta dimensión que me señalas, ¿no? El carácter absoluto. Sí, sí. Bien, literatura. Gracias.